de una temática que muchos de ustedes no van a ver en ningún otro curso. ¿M? Lo cual es lamentable porque esta temática es muy importante, por ejemplo, para los estudiantes de bioquímica y los estudiantes de química y farmacia, porque los compuestos de coordinación tienen mucha relación con las metaloenzimas. Por lo tanto, del punto de vista práctico, para usted va a ser muy importante saber algo de estas temáticas. Nosotros tenemos un curso electivo, el cual ofrecemos para compensar este tipo de actividades, ¿ah? Que es un curso lectivo. Esta temática se llama compuestos de coordinación y estos fenómenos solo los experimentan los compuestos de transición. Hasta ahora nosotros solamente hemos trabajado con elementos de no transición. Los compuestos de transición son los que están en el centro de la tabla periódica, ¿sí? Y los grupos tienen una sigla B. Entonces vamos a estudiar un poco qué significa esto. Bueno, como bien lo dije, los compuestos de transición tienen dos cosas que no tienen los elementos representativos. Uno, orbitales D disponibles. En esos compuestos hay orbitales D disponibles, por lo cual estos orbitales D nos permiten formar estos compuestos. Resulta que para nosotros va a ser muy importante porque estos compuestos tienen propiedades diferentes. Entre las que se encuentran son compuestos solubles, coloreados, intervienen en la formación de los enlaces, los orbitales D. Ya vamos a ver que además se rigen por un método de formación diferente. Por lo tanto, es muy importante separarlo de los compuestos representativos. Entonces, ahí aparecen los orbitales D que intervienen en estos compuestos. Son los 5 orbitales D que habitualmente nosotros no habíamos visto antes y que forman este tipo de compuestos. Estos compuestos, como les dije, son bien particulares. Son compuestos coloreados, muy solubles en agua. En las prácticas, cuando retomemos, vamos a hacer algunas prácticas donde ustedes van a ver algunas propiedades de ellos. Y el compuesto de coordinación o complejo, así se llaman, se caracteriza porque tienen un centro metálico y además tienen un ligante o ligando. Este ligando se coordina al centro metálico. O sea, son habitualmente bases de Lewis que tienen electrones disponibles y forman un enlace con el centro metálico. Y pueden variar su número de coordinación. Aquí, por ejemplo, aparece un compuesto con 6 enlaces, ¿ya? Pero podrían ser tetraédricos. Por ejemplo, los compuestos de cobre son tetraédricos o cuadrados planares, dependiendo de la coordinación. Los compuestos de zinc también son cuadrados planares, los compuestos de níquel, los compuestos de cobalto son octaédricos, como aparece aquí. Entonces, pues vamos a ver una técnica que nos permite medir la energía que tiene cada uno de estos compuestos. Y se representan de esta forma. Como yo les había dicho antes, ¿eh? El metal es un ácido de Lewis, ¿sí? Si se acuerdan, cuando iniciaron el curso le hablaron de los ácidos de las bases convencionales, y aquí se define y se definió el concepto de ácido de Lewis. El ácido de Lewis es capaz de aceptar electrones. No olviden que para que se forme un enlace, tienen que haber como mínimo 2 electrones. Y las bases de Lewis son especies químicas que tienen pares de electrones disponibles para formar enlaces. Entonces, en este caso, el ligando, o ligante, como aparecía ahí la palabra que estaba, es capaz de interaccionar con el metal, que está en un estado de oxidación fijo, y coordinar estos ligandos en torno al centro metálico. Y la máxima coordinación que puede experimentar es una coordinación de 6 enlaces, la cual va a depender, básicamente, de las propiedades del elemento. Eso lo vamos a ir revisando paso a paso a medida que realicemos la presentación. Entonces, los compuestos de coordinación se caracterizan por tener un centro metálico. Ese metal es un elemento de transición. Eso hay que recordarlo. No es un elemento convencional, es un elemento de transición que tiene orbitales D disponibles y que son considerados ácidos de Lewis, los cuales son capaces de coordinarse a una base de Lewis, el cual tiene electrones disponibles para formar un enlace.
Y por lo tanto, podemos obtener este compuesto de coordinación, que es de esfera interna, ¿cierto? Porque en la primera esfera de coordinación, los que se coordinan directamente al metal, nosotros le llamamos primera esfera de coordinación. Si ustedes se fijan ahí en la pantalla se ve unos brackets, ¿eh? Eso corresponde a que eso es la primera esfera de coordinación. Y vamos a ver que después, porque este compuesto que está aquí va a tener carga y por lo tanto van a tener que haber elementos en la segunda esfera de coordinación. Y el número de ligandos unido al centro metálico, como yo lo dije antes, va a depender del elemento. ¿Ya? Y aquí va un ejemplo de compuesto donde, por ejemplo, el cobalto, si se une a 6 moléculas de amoníaco, forma este compuesto que es coloreado, es un color celeste muy, muy bonito, y obviamente esta primera esfera de coordinación tiene carga +3, porque el cobalto tiene valencia +3 y los amoníacos no tienen carga. Por lo tanto, en la primera esfera de coordinación hay una carga +3. Por lo tanto, en la segunda esfera de coordinación, o como contraión, tiene que haber, puede ser un cloruro, un bromuro, o cualquier ligando que tenga carga negativa. Después tenemos este otro compuesto, que se llama, esta molécula se llama etilendiamina. Si ustedes se fijan, aquí el amoníaco tiene un par de electrones que se coordinan al metal, ¿sí? Porque es una base de Lewis. Y aquí, en esta molécula que tiene una cadena aquí que está uniendo estos dos nitrógenos, también se va a coordinar de la misma forma, pero estos dos puntos de coordinación o bases de Lewis están ancladas entre ellas. Por lo tanto, a esto le llamamos un ligando bidentado, porque se coordina por 2 puntos. Y a este le llamamos un ligando monodentado, porque se coordina solo por un punto. Después tenemos otro ligando también peculiar, ¿cierto? Que se llama EDTA. La EDTA es un ligando, como ustedes lo ven ahí, también una etilendiamina, ¿eh? Pero se coordina por 3 posiciones. Por el nitrógeno, por un segundo nitrógeno y por un grupo oxígeno de un grupo ácido. ¿Ya? Por ejemplo, a modo de ejemplo, una aplicación interesante que tienen estos compuestos que se utilizan para desintoxicar a las personas cuando están contaminadas con metales pesados. Por ejemplo, el plomo es un metal pesado, ¿sí? Que es tóxico para el ser humano. Entonces, cuando hay personas que tienen en su cuerpo trazas de estos elementos pesados, ingieren una solución de DTA, muy diluida, por supuesto, que no produce ningún daño a las personas, y son capaces estas sustancias químicas de atrapar el plomo que está en el cuerpo y eliminarlo por vía urinaria. Entonces, se utilizan estas moléculas para procesos de descontaminación de personas que han estado expuestas a pequeñas concentraciones de metales pesados. Por supuesto que esto es en concentraciones muy bajas. Por lo tanto, no produce ningún tipo de daño en el cuerpo, ni daño renal, ni daño hepático, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero eso es una aplicación que tiene en el campo, por ejemplo, de la medicina. Entonces, los ligandos o ligantes, que son los compuestos químicos que se van a coordinar al centro metálico, pueden ser monodentados, o sea, que se coordinan por una posición, bidentados, que se coordinan por 2 posiciones, tridentados, incluso hasta tetradentados existen en la naturaleza, ¿eh? Que son habitualmente compuestos químicos que se obtienen algunos por vía sintética o por vía natural. ¿Eh? Ahora, donde tiene también aplicación lo que tiene que ver con estos procesos, digamos, de coordinación, ¿eh? Es en las metaloenzimas. Ustedes, por ejemplo, en el cuerpo todos disponemos de una metaloenzima que es una molécula de hierro que está unida a una porfirina, la cual es la que tiene la misión de hacer el transporte del oxígeno en el cuerpo, ¿sí? O sea, la sangre es roja porque hay una molécula de hierro que está coordinada a un nitrógeno, y eso da una coloración, el rojo intenso que tiene la sangre. Entonces, esa metaloproteína tiene esta misma estructura de un complejo metálico. Me parece que hay un ejemplo más adelante. Y
esa metaloenzima tiene la función de producir el proceso de transporte de oxígeno en su sangre. Por ejemplo, si usted tiene una deficiencia de hierro, se produce anemia. Y al producirse anemia, su cuerpo no se oxigena bien. ¿Por qué? Porque usted necesita hierro. Entonces, por eso es importante ingerir algunos alimentos, los cuales tienen contenido de algunos metales de transición. Para que ustedes sepan, el cuerpo está lleno de enzimas y metaloproteínas, las cuales cumplen múltiples funciones. Por ejemplo, la hemoglobina tiene la función de transportar el oxígeno en la sangre. Por ejemplo, si ustedes se intoxican con monóxido de carbono, ¿ah? La sangre se torna de color azul. ¿Por qué? Porque el hierro forma un enlace con el cianuro o con el monóxido de carbono. Entonces, por eso cuando las personas sufren este tipo de envenenamiento o envenenamiento por asfixia o por el consumo de ácido cianhídrico, por ejemplo, el cuerpo se pone de un color azul porque le falta oxígeno. Entonces, esos son puros fenómenos que están relacionados con los compuestos de coordinación. Entonces, desde el punto de vista práctico, las metaloenzimas están disponibles en el cuerpo y son muy importantes. Por eso es importante que en el futuro tomen algunos cursos complementarios. Entonces dijimos que estas ligandos pueden ser monodentados, bidentados, tridentados, tetradentados, por lo cual van a producir diferentes configuraciones. Aquí, por ejemplo, hay ligandos bidentados como la bipiridina, el ion oxalato, el ion fenantrolina, por lo cual estos compuestos forman complejos metálicos con diferentes metales de transición y son considerados bidentados, porque en este caso se forman un enlace bicoordinado al centro metálico. ¿Sí? Si ustedes se fijan, todos estos se unen por un punto de anclaje, en este caso el oxígeno, el nitrógeno, la piridina, el carbono del oxígeno en este caso. Aquí se puede unir por ambos, por aquí o por aquí, no ambos, porque la distancia es muy corta. Se puede unir por el azufre o por el nitrógeno. Aquí por el carbono, eso es lo que yo le decía del cianuro. Por ejemplo, la hemoglobina es una porfirina de hierro, pero el hierro es capaz de coordinar este cianuro en la sangre y al coordinarlo se produce asfixia celular. O sea, el cuerpo no es capaz de oxigenar sus órganos, por lo tanto, produce asfixia. Es por eso que el cianuro es tan tóxico para el ser humano. El cloruro, por ejemplo, se une por un par de electrones y el flúor también. Aquí estos ligandos son considerados bidentados, pues se coordinan por dos átomos. En este caso son dos nitrógenos, aquí estos dos nitrógenos, aquí dos oxígenos, y aquí, como ya habíamos visto antes, estos dos nitrógenos que están, forman un anillo quelato. Y aquí está lo que yo les decía. Por ejemplo, esto es una porfirina. ¿Ah? La porfirina, aquí si yo coordino un hierro, puedo poner un centro metálico aquí de hierro, que se va a unir a estos cuatro nitrógenos, y la metaloenzima que es capaz de transportar el oxígeno en la sangre tiene esta estructura. Entonces, si yo pusiera un hierro aquí, ¿ah? Ella se mueve en su sangre y es capaz de transportar el oxígeno en la sangre. Entonces, si usted tiene deficiencia de hierro o inhala algún agente tóxico como el monóxido de carbono, ese proceso no se va a producir. ¿Ya? Aquí hay por ejemplo, este es tetradentado. Se coordina por este nitrógeno, este y este. Este es tridentado por este nitrógeno, entonces, y este por más. Este, por ejemplo, se puede coordinar por este oxígeno, este oxígeno, este otro oxígeno. Son ligandos que tienen 4 posiciones de coordinación. Algunos otros ejemplos también de moléculas. Bueno, las fosfinas son muy comunes en química de coordinación y los ligandos piridínicos. Entonces, un complejo va a ser un metal de la serie de transición, el cual se va a coordinar a cualquiera de estos ligandos, sea monodentado, bidentado, tridentado o tetradentado. Y algunos de ellos tienen aplicación en el campo biológico. Por ejemplo, ¿por qué se produce este efecto? Por ejemplo, si recordamos lo que aprendimos en termoquímica lo aprenden en el próximo semestre. Miren, aquí por ejemplo hay un cálculo energético
¿no? Que me permite a mí saber qué procesos son más favorables, ¿sí? Y ustedes se fijan aquí que el efecto quelato tiene un efecto en el ordenamiento de la molécula. Si ustedes se fijan ahí, el delta S es 23 joule por kilocaloría, por mol. El delta S es una medida de la estabilidad, no de la estabilidad, sino el grado de ordenamiento de un compuesto. Y aquí vemos que el delta S cuando es un ligando quelato y cuando un ligando no quelato. O sea, cuando aquí el etilendiamina, no olvidemos que se coordina por dos posiciones. Por lo tanto, esta molécula va a tener un ordenamiento mayor que esta, que se coordina solo por un punto de coordinación. Y su delta S así lo dice. La formación de los quelatos estabiliza el complejo. Por lo tanto, la energía que tengan estos compuestos, no olviden que para que la molécula sea estable, la entropía tiene que ser máxima y la energía tiene que ser mínima. Entonces, desde el punto de vista práctico aquí, lo que ocurre es que se estabiliza la formación de esta reacción. O sea, estas reacciones, además de, en general no son equilibrios, son reacciones que van en un puro sentido. ¿eh? Aquí el que hizo la transparencia sería mi lado eso. Habitualmente aquí son reacciones que van en un solo sentido porque está favorecido el proceso de quelación, o sea, de coordinación de este ligando bidentado, más que si fuera un ligando monodentado. ¿Sí? Entonces, este es un proceso espontáneo y que da estabilidad al complejo metálico que se forma. En este caso, el complejo, miren lo que tiene. Tiene coordinadas 4 moléculas de agua y una molécula de tilendiamina en la primera esfera de coordinación. No olviden que la primera esfera de coordinación es la que está entre los brackets, los primeros brackets. Y aquí hay un número 2, por lo tanto aquí tiene que haber después un contrayo. Ya vamos a ver eso. Entonces, nosotros vamos a tener diferentes tipos de complejos, con ligandos monodentados, con ligandos bidentados, ¿ya? Y aquí está lo que yo les decía. Yo voy a tener una primera esfera de coordinación donde está el metal, por ejemplo, supongamos que este es un cobalto 3, ¿ah? Y tiene coordinados 6 moléculas de amoníaco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, el complejo va a ser octaédrico. Como el amoníaco no tiene carga, en la primera esfera de coordinación yo voy a tener 3 cargas positivas, porque dije que el cobalto iba a ser más 3, pero podría ser más 2 también. Los números de oxidación más frecuentes del cobalto son 2 y 3. Entonces, esta molécula va a tener carga más 3, por lo tanto, para que la molécula sea neutra, tiene que existir en la segunda esfera de coordinación un contraión. Por ejemplo, un cloruro. Si el cobalto tiene más 3 y la primera esfera de coordinación tiene más 3, tienen que haber 3 iones cloruro para poder compensar la carga para que este complejo metálico sea neutro. Siempre tienen que ser neutros. Y por supuesto, eso va a dar origen a un montón de isómeros geométricos, ¿eh? Porque van a haber más de una posibilidad de coordinación, más de una posibilidad de ordenamiento de las moléculas. Por lo tanto, eso va a enriquecer, digamos, la formación de estos complejos. Y va a ocurrir, digamos, diferentes procesos muy interesantes. Y aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, obviamente que los complejos tienen que ser todos neutros, pero en algunos casos se produce la disociación de la segunda esfera de coordinación. Por ejemplo, el compuesto este de platino que está ahí. Además, estos compuestos tienen una nomenclatura diferente a la convencional. Este, por ejemplo, se llama diclorodiamín platino 2. ¿Ya? Lamentablemente, por situación de tiempo, la nomenclatura de estos compuestos no va a poder ser enseñada en este curso, ¿no? Por lo tanto, podemos generar un documento que les pueda a usted explicar cómo se usa la nomenclatura de esta química. Después tenemos complejos aniónicos, donde fíjese usted, yo tengo aquí este compuesto que se llama ferricianuro de potasio. ¿Ya? Este compuesto tiene un color muy interesante, muy, muy hermoso, un color azul, como azul de Prusia. No es exactamente el azul de Prusia, pero tiene un azul muy intenso. Entonces, este compuesto en agua, lo que ocurre es que el contraión que está, este compuesto es neutro, este caso es diferente, es aniónico, porque en agua disocian los potasios y queda como un ion en solución.
¿ya? ¿Sí? Porque si ustedes se fijan, aquí yo tengo el hierro, el número de oxidación del hierro es el cianuro, aquí eso hay que recordarlo de lo que aprendieron en reacciones químicas. El cianuro es -1, por lo tanto 6 por -1, -6. Si es -6 y esta molécula tiene un contraión de 4, significa que el hierro es 2. ¿Sí? El estado de oxidación del hierro aquí es 2, porque el hierro es 2, cianuro es -6, me da -4, por lo tanto -4 más 4 potasio, la molécula es neutra. ¿Sí? Y después tenemos otros que son catiónicos, o sea, pueden ser aniónicos, catiónicos o neutros. En este caso, el amoníaco tiene carga, no tiene carga, digamos, por lo tanto, si tiene 3 cloruros, el cobalto está con estado de oxidación +3 aquí. ¿Sí? Por lo tanto, aquí es lo que le decía yo. Si en la primera esfera de coordinación hay +3, necesariamente tiene que tener en la segunda esfera de coordinación 3 iones negativos para compensar la carga y hacer que esta molécula sea neutra. Ahora, la geometría es variada, ¿ah? Pero yo diría que las más habituales, lineal, pocas, muy pocas. Las moléculas tetraédricas hay un gran número, entre ellas cobre es tetraédrica. Las moléculas que son cuadradas planar o los complejos de coordinación que son cuadrados planar son habitualmente cobre, como ya lo dije antes, níquel, platino también es cuadrado planar, y otro conjunto que son octaédricas. Yo diría que tetraédrica, cuadrada planar y octaédrica son las geometrías más frecuentes. O sea, el centro metálico de transición va a coordinar 4 ligandos o 6 ligandos, habitualmente. Y la coordinación lineal es menos frecuente. ¿Sí? Entonces, un compuesto de coordinación va a ser un elemento de transición que va a estar en estado de oxidación positivo o cero. Bueno, si es cero, también puede clasificarse en otro grupo que se llama compuesto organometálico, pero habitualmente está en esta oxidación positivo, los cuales van a coordinar un número determinado de ligandos en su entorno, en la primera esfera de coordinación, que pueden ser 4 o 6. ¿Sí? 2 es poco frecuente. Y van a tener contraiones si es que para compensar la carga. Y, bueno, en este caso también existen algunas otras geometrías, pero son muy poco frecuentes. Por ejemplo, bipirámide trigonal que nosotros veíamos para compuestos de no transición, ¿ya? Bipirámide pentagonal y pirámides de base cuadrada. Esos son mucho menos frecuentes. Yo diría que es muy difícil encontrar ese tipo de geometría. Entonces, debido a esto van a formarse estereoisómeros. ¿Qué es un isómero? ¿Ah? Un isómero es una molécula que tiene igual fórmula molecular y tiene diferente ordenamiento. Aquí hay una pregunta. Sí, Alison, pueden ser, lo más frecuente son 6, pero pueden ser 4 también, dependiendo del elemento de la tabla periódica. ¿Sí? Los más frecuentes son 6. Por ejemplo, cobalto es 6, rutenio es 6, rodio puede ser 4 y 6. ¿Ah? Sí, existen posibilidades que fuera 7, pero son muy poco frecuentes. ¿Sí? O sea, yo los dejo ahí como ejemplos, pero son poco frecuentes. Son compuestos más bien raros, que tengan más de 6 números de coordinación. ¿Ok? Pero se los dejo ahí como una inquietud que podría ser. No es que sean frecuentes. Los más frecuentes van a ser coordinación 4 y coordinación 6. Los otros son coordinaciones extrañas. Entonces, cuando tenemos estos compuestos de coordinación, vamos a tener la posibilidad, ¿cierto?, de coordinar al centro metálico un determinado número de átomos y ellos van a tener ordenamientos, ¿sí? Entonces, los isómeros son moléculas que tienen igual fórmula molecular, pero tienen diferentes ordenamientos. A esos isómeros nosotros les llamamos isómeros estructurales, porque los átomos se ordenan en la misma molécula,
de diferentes formas. Y después tenemos los que se conocen como estereoisómeros. ¿Mm? Y estos estereoisómeros son bien interesantes y particulares, ¿ya? Y tiene que ver con el ordenamiento de estas moléculas, los cuales van a desviar la luz en a diferente dirección. Se llaman isómeros ópticos, un grupo de ellos. ¿Ah? Y después vamos a ver que son como él y su imagen especular. Y por supuesto también hay un ordenamiento geométrico. Vamos a ver ejemplos para que se den cuenta, digamos, de qué se tratan los isómeros estructurales y los estereoisómeros. ¿Ya? Entonces, un isómero nos queda que son compuestos de coordinación que tienen diferentes ordenamientos en las moléculas en torno al metal. Ejemplos. Aquí, por ejemplo, miren. Yo tengo, si ustedes miran, estos se llaman de ionización. Tengo estas dos moléculas, tienen ambas un platino, un amoníaco, ahí falta bajar el 3, un bromo y un NO2, pero están ordenados en la molécula de diferentes formas. En el primer caso, el NO2 está en la segunda esfera de coordinación, no en la primera. En este caso, el NO2 está en la primera esfera de coordinación. Y segundo, en el segundo ejemplo, el bromo está en la segunda esfera de coordinación y el N2 está en la primera esfera de coordinación. Si ustedes se fijan, estos compuestos tienen la misma fórmula molecular, pero el ordenamiento es diferente. ¿Ya? Entonces, eso se llaman isómeros de ionización, porque el contraión es diferente, pero las dos moléculas tienen los mismos átomos. Después tenemos los que se llaman isómeros de coordinación. Los isómeros de coordinación se caracterizan porque, si ustedes se fijan, aquí yo tengo un cobalto, un cromo, 6 amoníacos y 3 iones oxalato. ¿Ah? Pero en el primero de ellos, el amoníaco está coordinado al cobalto y en el segundo átomo los amoníacos están coordinados al cromo. Y viceversa, en la primera molécula los oxalatos están coordinados al cromo y en la segunda están coordinados al cobalto, pero ambos ellos tienen la misma fórmula molecular. ¿Ya? Entonces a eso le llamamos isómeros de coordinación porque los ligandos se van a coordinar al cobalto o al cromo. ¿Sí? Y en un caso están coordinados los amoníacos al cobalto y en otro están coordinados al cromo y viceversa para el oxalato. Entonces, desde el punto de vista práctico, tienen igual fórmula molecular, pero tienen la particularidad que el ordenamiento de las moléculas es diferente. Después tenemos lo que se llaman de hidrato. Hidrato viene de agua, de hidratación. Y esto es interesante, porque los isómeros de hidratación habitualmente tienen diferente coloración. Fíjense ustedes que ustedes ahí tienen una misma molécula, pero el agua está en diferentes esferas de coordinación. Por ejemplo, miren acá. Aquí yo tengo un cromo, 2 cloruros y 4 moléculas de agua. Y en este caso tengo las mismas, pero tengo 5 moléculas de agua. O sea, una de estas moléculas está en la primera esfera de coordinación y es reemplazada por un cloruro. Y si ustedes se fijan, las dos moléculas tienen la misma fórmula molecular, pero son de diferente color. Uno es verde claro y el otro un verde más, es casi un gris. Y más aún, si todas las moléculas de agua están en la primera esfera de coordinación y los cloruros en la segunda esfera de coordinación, el color cambia a violeta. ¿Ya? En general, los compuestos de coordinación se caracterizan por ser compuestos muy coloreados. Al ser compuestos coloreados, al verlo uno puede identificar, digamos, lo que está ocurriendo. ¿Sí? Entonces tenemos los primeros de ionización, que el contraión cambia, el ordenamiento, de coordinación, donde los ligandos se unen a uno u otro metal, y de hidratación, donde las moléculas de agua pueden estar en la primera o en la segunda esfera de coordinación y le van a proporcionar al complejo coloraciones muy diferentes en algunos casos. Porque en la primera, por ejemplo, es verde claro y al final puede cambiar hasta violeta. Por ejemplo, aquí un ejercicio que se puede hacer, toman el compuesto violeta en estado sólido y lo calientan con un mechero.
van a ver que el violeta va a ir desapareciendo y se va a poner de color verde claro. ¿Por qué? Porque al calentar uno elimina las moléculas de agua de hidratación que están en la primera esfera de coordinación, entonces va a hacer que el color cambie. Ese es un experimento que lo hacen con un compuesto de cobalto, pero lo hacen en el laboratorio, que es un compuesto hexaacuo de cobalto y lo calientan y se torna un cloruro que es de otro color, verde. Después tenemos los isómeros de enlace. Aquí nosotros vimos que hay moléculas que se pueden coordinar, en este caso, por el oxígeno o por el nitrógeno, en el caso del NO2. ¿Ya? El grupo nitrito está coordinado por el oxígeno o se puede coordinar por el nitrógeno. Lo mismo pasa con el tiocianato. Se puede coordinar por el azufre o por el nitrógeno. Entonces, a estos isómeros, si ustedes se fijan aquí, se coordina por el oxígeno al metal, que es cobalto, y en el otro caso se coordina por el nitrógeno. A esos isómeros les llamamos de enlace. ¿Por qué? Porque los átomos se pueden coordinar por el enlace puede ser formado por más de un átomo. Ya. Después tenemos los que se conocen como estereoisómeros. ¿Sí? O sea, ya vimos, si volvemos aquí, vimos todos los isómeros que son estructurales. ¿Sí? De ionización, porque tienen el contraión diferente, de coordinación, de hidrato, porque el agua puede estar en la primera o en la segunda esfera de coordinación, y de enlaces, donde el ligando se puede coordinar por uno más centros. Y ahora vamos a ver un grupo que se llaman estereoisómeros. ¿Qué es esta palabra tan rara? Si ustedes se fijan, aquí yo tengo una molécula de amoníaco, una molécula de amoníaco, una molécula de cloro y una molécula de cloro, que están coordinados un átomo de platino. Por ejemplo, el platino es un compuesto químico que es muy efectivo en el tratamiento de tumores, para que ustedes sepan. El cisplatino se vende y se utiliza en el combate del cáncer. ¿Ah? Como ejemplo, digamos. Si ustedes se fijan aquí, yo tengo el platino, bueno, aquí está en 3 dimensiones y aquí está en el plano para verlo mejor. A este isómero le llamamos cis. ¿Por qué? Porque los dos cloros están vecinos y los dos amoníacos están vecinos. ¿Sí? Y a este le llamamos trans. ¿Por qué? Porque los dos cloros quedan en planos opuestos. Entonces, cuando quedan en la misma cara, le llamamos cis, y cuando en cara opuesta le llamamos trans. ¿Sí? Igual que antes. Son isómeros porque tienen igual fórmula molecular. Tienen un platino, 2 cloros y 2 amoníacos. ¿Sí? Con la única diferencia que el ordenamiento es diferente. ¿Ya? Y ahí está representado los 2 cloros y en el otro caso que están trans. Entonces este sería cis y este sería trans. Ok. Y después tenemos los isómeros geométricos, ¿ya? Que son cis y trans. ¿Ya? En este caso, si ustedes se fijan, yo tengo un cobalto, 4 moléculas de amoníaco y 2 cloruros, 2 cloros. Esta molécula es octaédrica en todos los casos. ¿Ya? Pero miren lo que ocurre aquí. Yo podría tener los amoníacos, en vez de tener este amoníaco en esta posición, puede haber un cloruro y el amoníaco puede estar aquí. O sea, intercambio este cloro por este amoníaco. Y tengo un isómero diferente. Igual fórmula molecular, pero distribución diferente. A esos son cis-cloro. ¿Por qué? Porque en este caso, si ustedes se fijan, los dos cloros están en esta cara y aquí también. Pareciera que no. ¿Ah? Pero estos están en la misma cara. Ahí el ordenamiento hay que imaginárselo en 3 dimensiones. Y después puede ser trans, que los cloros pueden estar opuestos. Y en este caso están opuestos en este plano, opuestos en el eje axial. ¿Sí? Otro ejemplo de isómeros cis y trans. Y ahí lo vamos a representar, ¿cierto? En 3 dimensiones se representa de esta forma y aquí lo podemos ver en 3 dimensiones. Estos 4 átomos de amoníaco están en el plano ecuatorial, que se llama. Es como la línea del Ecuador y estos están fuera de esa línea del Ecuador. Se llaman axiales y ecuatoriales. Después tenemos otro isómero que son interesantes, que nosotros le llamamos facial. Si ustedes se fijan, miren,
yo miro estos tres amoníacos, forman una cara, como un triángulo. ¿Ah? Es difícil de ver, no es tan fácil. Y estos tres cloruros también. Si yo uno este cloro, con este cloruro y con este cloruro, aquí hay un triángulo. A eso le llamamos facial, porque los tres cloros están en la misma, están formando como una cara. Y después tenemos otro que se llaman meridionales, porque en este caso los tres amoníacos están en el plano ecuatorial, que se llama, ¿sí? Y los otros están en el plano axial. Eso le llamamos meridional. Por lo tanto, de los estereoisómeros hay isómeros cis-trans e isómeros facial y meridional cuando hay tres átomos que son equivalentes. ¿Sí? Ok. Entonces, del punto de vista práctico, nosotros en esta clase hemos visto que existen unos compuestos que se llaman compuestos de coordinación. Estos compuestos de coordinación tienen la particularidad que están representados por elementos de transición. Y estos elementos de transición son capaces de coordinar ligandos que son bases de Lewis. Estos elementos se coordinan al centro metálico y van a tener una primera esfera de coordinación y una segunda esfera de coordinación. Y estos compuestos son coloreados habitualmente, solubles en agua y están muy relacionados en sus propiedades con las metaloproteínas. Y vamos a darnos cuenta que tienen un conjunto de isómeros. Isómeros son compuestos químicos que tienen igual fórmula molecular, pero el ordenamiento de los átomos dentro de la misma molécula son diferentes. Entonces vimos que habían isómeros geométricos, estereoisómeros, y en los isómeros geométricos vimos que habían isómeros de coordinación, ¿sí? Isómeros de ionización, isómeros de ordenamiento y isómeros, con el cuarto que se me olvidó, de coordinación, donde no sabemos por dónde se coordina. Sí, la primera esfera de coordinación es la más interna, muy bien. Sí, la primera esfera de coordinación es la que interacciona directamente con el centro metálico. Y la esfera de coordinación externa solo interacciona con el metal a través de fuerzas a larga distancia electrostáticas. ¿Ya? Muy bien la acotación. Y en los isómeros, en los estereoisómeros, tenemos isómeros geométricos que son cis-trans y facial y meridional. ¿Ok? Como esto es una temática nueva para ustedes, vamos hoy día no avanzar mucho y vamos a quedar hasta aquí para que puedan mirar esto. Si tienen, lo miran y si tienen consulta, me lo hacen ver. ¿Ok? Yo he puesto esto ya disponible para ustedes. ¿Ah? Lo puse disponible. Facial me dicen aquí que no lo entendieron. Bueno, facial es que en este caso, si ustedes se fijan, aquí está el metal. Primera condición para que sea facial o meridional es que tenga tres átomos que sean equivalentes. Por ejemplo, en este caso, esta molécula tiene 3 cloruros y 3 amoníacos. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, yo tengo un cloro en el eje axial y los dos que están aquí están en el eje ecuatorial. ¿Ya? Si usted lo pusiera a girar hacia usted, vería esos tres átomos formando una cara, un triángulo. ¿Sí? Si yo uno este átomo con este, con una línea, este con este y este con este, va a ver que va a haber una línea ahí. Va a haber como un triángulo que está. Mira, aquí lo tiramos aquí a ver si lo puedo hacer aquí. Aquí, aquí y aquí. ¿Sí? ¿Lo ven o no? ¿Sí? ¿Ven? No sé si lo pueden ver. Forman una cara. ¿Ya? No lo puedo dar vuelta aquí, pero estos tres átomos que están ahí forman una cara. No está marcado lamentablemente. O estos tres amoníacos también. Y meridional es que hay aquí tres amoníacos que están en la línea del ecuador. ¿Sí? Entonces, vamos a quedar hoy día hasta aquí para que ustedes repasen esta parte. Esto es muy diferente a lo que ustedes vieron. Esto creo que en la prueba no se ha controlado, a lo mejor en el examen se controlan cosas simples como saber qué tipo de isómero forma, etcétera, etcétera, que son cosas muy simples. ¿Ya? Pero esto tiene aplicaciones muy interesantes en el campo de las metaloenzimas. Es la base para la formación de las metaloproteínas.
¿sí? Los conocimientos básicos que hay que saber para saber cómo es una metaloenzima. Yo voy a buscar ejemplos y a ver si mañana se las muestro para que relacionen esto con la profesión que ustedes van a desarrollar, ¿ya? Los químicos sí van a tener un curso intensivo de esto. A ver, ¿qué pregunta aquí, Alice? En el material, en el meridional se debe cancelar la polaridad entre dos cloros y dos amoníacos. Bueno, sí, podría ser. O sea, es que este vector que está aquí, sí, sí, el vector polaridad se cancela en ese caso. Sí, puede ser. Sí, no, sí, lo pueden mirar desde ese punto de vista. Así que aquí se cancelan ciertas polaridades. Claro, el vector polaridad, digamos, entre ellos, tiene toda la razón. Sí. Obviamente tienen diferente polaridad. Van a ver que tienen comportamiento químico, a ver, no tan diferente, pero sí diferente. ¿Ya? Entonces, primero, dejar esto hasta aquí. ¿Ah? Antes de finalizar la clase, quiero dar una pequeña disculpa porque subí las clases de la semana pasada recién hoy. Tuve un problema ahí que no podía subirla porque, como saben, todo el mundo ahí, la internet está muy demandada y no me funcionaba correctamente. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar esto hasta aquí y nos vamos a ver mañana para completar esta parte del curso, que digamos es una breve introducción de química de coordinación. ¿Ah? Nosotros esperaríamos que en el futuro todos ustedes pudieran hacer un curso más intensivo de esto porque, como les dije, son importantes para la gran mayoría de ustedes como profesionales. ¿Mm? Pero lamentablemente esto es materia del curso en forma general. ¿Ah? No, nunca se nos ha permitido darnos en extenso y como les dije, nosotros tenemos un curso, tenemos dos cursos que son cursos electivos, los cuales pueden aprender muy bien esto. ¿Mm? Ok, jóvenes, vamos a dejar la clase hasta aquí por hoy y nos vamos a ver. eh, sí, no se preocupe. Yo inmediatamente le voy a escribir al profesor coordinador para que mande un correo explicando que entre en la prueba. Eso es fundamental. ¿Ya? Como siempre, agradecer la participación en la actividad, que participan bastantes estudiantes en el curso, así que eso muestra que hay interés en las personas y que están muy comprometidos con las carreras que están estudiando, así que los felicito a todos. Muy bien, jóvenes. Nos vemos mañana entonces. Que tengan buen día.